El poder de la mente y el desafío del control. Imagina que te despiertas una mañana, pero en lugar de empezar tu día con calma, tu mente comienza a bombear pensamientos a una velocidad abrumadora. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Tengo suficiente tiempo para todo? ¿Y si algo sale mal? Estas preguntas se atropellan unas a otras en tu cabeza, y antes de que te des cuenta, ya estás atrapado en una red de preocupación, ansiedad y estrés. ¿Te resulta familiar? Lo cierto es que nuestra mente tiene un poder inmenso. Es capaz de crear experiencias tan vívidas y reales como cualquier evento físico, y al mismo tiempo, también puede sumirnos en un mar de dudas, temores e inseguridades. Todo esto ocurre dentro de nosotros mismos, pero ¿quién está realmente a cargo de esta mente que parece estar constantemente fuera de control? El budismo, que es una de las tradiciones más antiguas y sabias que existen, aborda esta cuestión de manera radicalmente diferente a como solemos verla en el mundo moderno. Mientras que en Occidente muchas veces buscamos controlar nuestra mente a través de la fuerza de voluntad o distracciones, el budismo nos invita a entenderla, a observarla y a entrenarla. Nos muestra que el sufrimiento, tal como lo experimentamos a diario, no es causado por lo que nos ocurre externamente, sino por cómo nuestra mente interpreta y reacciona ante lo que sucede a nuestro alrededor. En el corazón de las enseñanzas budistas se encuentra una verdad profunda. La mente es la raíz del sufrimiento. Es la mente la que nos hace creer que lo que sentimos, pensamos y experimentamos es permanente y sólido. Pero la mente, en su naturaleza más profunda, no es ni sólida ni fija. Está en constante cambio, y es solo cuando intentamos aferrarnos a ella o controlar lo incontrolable que nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de frustración. Así es como la mente, que debería ser nuestra herramienta más poderosa, se convierte en nuestra carcelera. Nos identificamos con nuestros pensamientos y emociones, creyendo que somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que tememos. Y este apego a nuestra mente, a nuestra identidad mental, es el principio del sufrimiento. Pero, ¿qué pasaría si no tuviéramos que seguirla ciegamente? ¿Qué ocurriría si, en lugar de ser arrastrados por cada pensamiento y emoción que aparece, pudiéramos tomar un paso atrás, observarlos con claridad y no dejar que nos definieran? Este es precisamente el desafío al que nos enfrentamos. ¿Cómo dejamos de ser dominados por nuestra mente? La buena noticia es que el budismo nos ofrece una solución. Nos invita a una práctica de autoconocimiento y entrenamiento mental, que no es nada fácil, pero que sí es profundamente transformadora. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar que la mente, aunque poderosa, puede ser entrenada para dejarnos en paz en lugar de atormentarnos? Al comprender esto, comenzamos a acercarnos al verdadero propósito de este viaje: liberar nuestra mente de las cadenas invisibles que nosotros mismos hemos creado. Pero para lograrlo, debemos entender profundamente qué es la mente, cómo opera, y por qué puede ser tanto nuestra mayor aliada como nuestra peor enemiga. El budismo y la naturaleza de la mente. Ahora que hemos tocado el tema del poder y la agitación de la mente, es hora de profundizar en cómo el budismo nos invita a ver la mente no solo como una fuente de problemas, sino también como una herramienta preciosa que, si la entendemos correctamente, puede guiarnos hacia la paz y la sabiduría. Imagina que la mente es como un jardín. En este jardín hay semillas. Algunas son flores hermosas que nos llenan de alegría, compasión y sabiduría, mientras que otras son maleza, pensamientos negativos, ira, miedo o deseos insaciables. Estas semillas crecen y florecen dependiendo de cómo las cuidemos. Si dejamos que la maleza crezca sin control, rápidamente se adueña de todo el jardín. Pero si cultivamos las flores, el jardín se convierte en un lugar de belleza y serenidad. En el budismo, esta metáfora del jardín es clave para entender cómo funciona la mente. La palabra citta, en sánscrito, se refiere a la mente, que no es solo un espacio de pensamientos aislados, sino el campo donde todas las experiencias, emociones y percepciones se siembran y se cosechan. Según el budismo, la mente está en constante actividad, llena de pensamientos y sentimientos que surgen y se desvanecen en un ciclo interminable. Sin embargo, la característica más importante de la mente, tal como la describe el budismo, es su potencial de transformación.
Aunque los pensamientos surgen involuntariamente, lo que realmente importa es cómo los manejamos, cómo los observamos, cómo respondemos a ellos. Si los dejamos correr sin reflexión, como una corriente desbordada, nos arrastran. Pero si practicamos la atención plena, o mindfulness, podemos ver los pensamientos por lo que realmente son, transitorios, cambiantes, sin una esencia fija. Esto nos permite no identificarnos con ellos, y así ganar una mayor libertad interior. La mente como un espejo. En el budismo, se dice que la mente es como un espejo. Este espejo refleja todo lo que vemos, escuchamos y experimentamos, pero el espejo en sí mismo no se ve afectado por lo que refleja. Si el espejo está cubierto de polvo, las imágenes que refleja son distorsionadas y nubladas. Pero si limpiamos el polvo, el espejo refleja las cosas con claridad. De manera similar, si nuestra mente está cubierto de apegos, miedos, deseos y distracciones, nuestra percepción de la realidad estará distorsionada. Al purificar nuestra mente, podemos verla claramente, tal como es, sin las distorsiones que el ego y la ignorancia crean. Lo fascinante de este enfoque budista es que la mente no es vista como un enemigo. Al contrario, el budismo la ve como un lugar de potencial, un campo fértil que, con la atención y la disciplina adecuadas, puede transformarse. En lugar de luchar contra nuestra mente, el budismo nos enseña a trabajar con ella, a comprenderla y a educarla. Se trata de una práctica constante de observación, donde nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos. Somos el testigo de esos pensamientos. El camino hacia la paz mental comienza cuando dejamos de identificar nuestra esencia con la agitación de la mente. Al reconocer que nuestros pensamientos y emociones son solo una parte de lo que somos, empezamos a recuperar el control. No se trata de suprimir los pensamientos o negar nuestras emociones, sino de aprender a no ser esclavos de ellos. Es aquí donde entra la clave de la libertad. No se trata de controlar la mente de manera rígida, sino de dejar de ser dominados por ella. La mente es tan poderosa que puede convertir el sufrimiento en sabiduría, la ignorancia en entendimiento, la confusión en claridad. Solo necesitamos entender su verdadera naturaleza y cómo interactuar con ella. Al comprender que la mente no es algo fijo, sino un espacio en el que todo surge y desaparece, nos acercamos a un principio fundamental del budismo, la impermanencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada sensación es solo un fenómeno transitorio. Y, al entender que nada es permanente, empezamos a liberarnos del sufrimiento que causan nuestras aferraciones mentales. Así, mientras nos adentramos más en la práctica del budismo, descubrimos que nuestra mente, lejos de ser nuestro enemigo, puede ser nuestra aliada más poderosa en el camino hacia la liberación. Pero para lograrlo, necesitamos entrenarla, comprenderla y, lo más importante, liberarnos de la falsa identificación con ella. El concepto de impermanencia y la mente inquieta. Una de las enseñanzas más radicales del budismo es la impermanencia, o anicca. En pocas palabras, significa que todo lo que experimentamos, ya sea físico o mental, está en constante cambio. Nada es permanente. Nada se queda igual. Este principio fundamental no solo se aplica a las cosas externas, como los objetos, las personas o las estaciones del año, sino también a nuestros pensamientos y emociones. Pero aquí está el verdadero desafío. Nos aferramos a lo que creemos que es estable. Queremos que las cosas permanezcan como son, y cuando algo cambia o se descompone, sentimos angustia. Ahora, imagina lo siguiente. Estás sentado en paz, en un momento de tranquilidad, cuando de repente, un pensamiento irracional aparece en tu mente. ¿Y si algo malo me sucede hoy? Te preguntas, o tal vez piensas en alguna preocupación que creías ya superada. Ese pensamiento se va abriendo paso, seguido de otro, y otro más. De repente, ya no estás en el momento presente, sino atrapado en un torrente de emociones y preocupaciones que parecen incontrolables. Te has dejado llevar por ese pequeño pensamiento, y ahora tu mente está como un río desbordado, arrastrándote con él. Este fenómeno se conoce en el budismo como la mente inquieta, o citta vega, la tendencia natural de nuestra mente a saltar de un pensamiento a otro, como un mono que salta de un árbol a otro. ¿Te suena familiar?
Es esa sensación constante de no poder concentrarte, de no estar realmente presente, como si estuvieras atrapado en un ciclo de pensamientos sin fin. Este es el lugar donde la impermanencia entra en juego y nos ofrece una vía para la liberación. El budismo nos enseña que, al igual que la naturaleza de todas las cosas, los pensamientos y las emociones son también impermanentes. Ellos vienen y van. Son como nubes que aparecen en el cielo y desaparecen tan rápido como llegaron. El problema radica en que nos identificamos con estos pensamientos. Los abrazamos como si fueran parte de nosotros, como si definieran quiénes somos. Nos olvidamos de que son transitorios, que no son permanentes. Nos aferramos a ellos, y eso es lo que genera sufrimiento. Por ejemplo, cuando sientes miedo, te sumerges en él, lo alimentas y lo amplificas. Te preguntas, ¿por qué estoy tan asustado? ¿O qué pasará si esto me afecta? Si no comprendemos la naturaleza transitoria de ese miedo, acabamos viviendo en un ciclo continuo de ansiedad. Pero, al entender que esa emoción, al igual que todas las emociones, es pasajera, podemos distanciarnos de ella. No la rechazamos ni la reprimimos, solo la observamos. Y, al hacerlo, descubrimos algo asombroso. Esa emoción pierde su poder sobre nosotros. Es aquí donde entra el concepto de atención plena, mindfulness, una práctica central en el budismo. La atención plena no se trata de evitar los pensamientos y emociones, sino de observarlos como si fueran solo nubes pasando por el cielo de nuestra mente. Cuando practicamos la atención plena, comenzamos a darnos cuenta de la naturaleza impermanente de cada pensamiento, de cada sentimiento, de cada estado mental. Comenzamos a entender que nada de lo que experimentamos es eterno. Todo está en constante transformación, incluida nuestra mente. Pongamos un ejemplo simple. Cuando experimentas un dolor físico, te has dado cuenta de que al principio se siente muy intenso, pero con el tiempo, incluso si no hacemos nada al respecto, el dolor va disminuyendo o cambia de lugar. La mente funciona de la misma manera. Si dejamos que nuestros pensamientos fluyan sin aferrarnos a ellos, también se desvanecerán. La mente inquieta pierde su poder cuando la observamos sin identificarnos con ella. En este proceso de comprensión, nos damos cuenta de que, aunque los pensamientos y emociones parecen ser incontrolables a veces, en realidad, son tan temporales como las nubes en el cielo. La clave está en no aferrarse a ellos. Así, al practicar la observación consciente, nos volvemos más libres, más presentes. Nos damos cuenta de que la verdadera paz no viene de controlar nuestros pensamientos, sino de entender que no estamos atados a ellos. Los pensamientos y emociones no nos definen, y por lo tanto, no tienen por qué dictar nuestra paz interior. La impermanencia nos recuerda que todo, incluso nuestras preocupaciones, tiene un principio y un final. Esto cambia por completo la manera en que vemos nuestro sufrimiento. Si podemos aceptar que nada, ni los pensamientos más inquietantes, es eterno, entonces podemos encontrar la libertad en medio del caos. Nuestra mente, aunque incontrolable en su naturaleza, puede convertirse en un refugio de calma cuando entendemos y aceptamos su transitoriedad. Este entendimiento nos prepara para lo que sigue. ¿Cómo podemos liberar nuestra mente de este ciclo de inquietud, no a través del esfuerzo y la fuerza, sino mediante el desapego y la capacidad de observar lo que sucede en nuestro interior sin aferrarnos a ello? Y con esto, nos acercamos más a la sabiduría budista. La mente no necesita ser dominada, sino comprendida y liberada. El desapego y la no identificación con los pensamientos. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en un pensamiento negativo o preocupante, repitiéndolo una y otra vez en tu mente, como una canción que no puedes dejar de escuchar? Es casi como si ese pensamiento se convirtiera en una parte de ti, como si fuera un reflejo de quién eres, de lo que sientes. En esos momentos, la mente no solo te controla, sino que te hace creer que tú eres ese pensamiento. Si piensas que algo va a salir mal, por ejemplo, puedes empezar a sentirte ansioso, y de alguna manera, hacer que ese pensamiento defina tu estado de ánimo. En el budismo, este fenómeno se llama identificación con los pensamientos, y es una de las principales fuentes de sufrimiento. El concepto de desapego en el budismo no significa indiferencia ni desconexión.
No se trata de ser frío o distante con nuestras emociones o pensamientos, sino de no aferrarnos a ellos, de no identificarnos con ellos. La identificación con los pensamientos es lo que nos atrapa. Creemos que somos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras historias. Nos aferramos a la idea de que lo que sentimos y pensamos es una verdad absoluta sobre nuestra identidad. Pero, en realidad, los pensamientos son solo pensamientos. Son eventos mentales que surgen y se disipan sin que realmente definan quiénes somos. El desapego, entonces, es la práctica de observar nuestros pensamientos sin aferrarnos a ellos, sin dejar que nos controlen. Es como si fuéramos observadores de nuestra propia mente, viéndola funcionar sin sentir que estamos atrapados en sus redes. Este principio está profundamente relacionado con la idea budista de la impermanencia. Así como todo en el mundo cambia y se disuelve con el tiempo, nuestros pensamientos también son transitorios, efímeros. No tienen una existencia fija. Al entender esto, podemos comenzar a liberarnos de su influencia. Para ponerlo en perspectiva, imagina que estás sentado junto a un río, observando el flujo del agua. El agua va pasando frente a ti, en una corriente constante, pero tú no eres el agua. Tú solo estás observando cómo fluye. De la misma manera, los pensamientos son como esa agua. Pueden ser intensos, rápidos o incluso turbulentos, pero no eres tú el pensamiento. Eres el observador que ve la corriente de la mente pasar, sin aferrarse a ella. Este desapego tiene un impacto profundo en la manera en que nos relacionamos con nuestras emociones. Por ejemplo, si estás enojado o triste, en lugar de identificarse con esa emoción, yo soy una persona enojada, o yo soy una persona triste, puedes simplemente reconocer que estás experimentando enojo o tristeza, sin dejar que esa emoción controle tu identidad. El enojo, como cualquier otra emoción, es simplemente un fenómeno mental que surge en respuesta a algo. No lo eres, solo lo experimentas. Este enfoque de no identificación no es algo que se logre de la noche a la mañana, pero el budismo ofrece herramientas poderosas para entrenar nuestra mente en este desapego. Una de estas herramientas es la meditación, específicamente la meditación de Vipassana o Insight. Esta práctica nos enseña a observar nuestros pensamientos y emociones de manera desapegada, sin juicio, sin involucrarnos con ellos. Simplemente los dejamos ser. En la meditación, nos damos cuenta de que, como los pensamientos vienen, también se van. A medida que desarrollamos la habilidad de observar sin aferrarnos, creamos un espacio de libertad dentro de nosotros. Un ejemplo práctico de este desapego en la vida cotidiana sería cuando sientes una fuerte emoción como la ira. En lugar de reaccionar impulsivamente, podrías sentarte, respirar profundamente y observar la ira como si fuera una nube pasajera en el cielo. La ira sigue siendo presente, pero ya no te define. Te das cuenta de que, al igual que el cielo no es la nube, tú no eres esa emoción. Puedes elegir cómo responder a ella. Este es el poder del desapego. No se trata de eliminar las emociones, sino de cambiar nuestra relación con ellas. Cuando dejamos de identificarnos con nuestros pensamientos y emociones, comenzamos a vivir desde un lugar de mayor libertad mental. En lugar de estar atrapados en el ciclo constante de pensamientos automáticos, podemos actuar con claridad, sabiduría y compasión, porque ya no estamos reaccionando impulsivamente a lo que aparece en nuestra mente. Nos convertimos en observadores conscientes de la mente, en lugar de ser víctimas de ella. La no identificación con los pensamientos también nos libera de un concepto muy importante en el budismo, el ego. El ego es esa parte de nuestra mente que constantemente quiere afirmarse, que se identifica con el yo, con el mío. Nos hace creer que nuestras opiniones, deseos y creencias son lo único que importa, que son nuestra verdadera identidad. Pero el ego es solo una construcción mental, y cuando nos identificamos con él, creamos una barrera entre nosotros y los demás. El desapego, entonces, nos ayuda a disolver ese ego, a ver que, aunque somos individuos con nuestras experiencias, no somos esclavos de nuestras identidades mentales. Con el desapego, comenzamos a experimentar la vida con mayor ligereza, sin la carga constante de la identidad mental. La mente ya no nos controla, nosotros comenzamos a dirigirla con sabiduría. Nos volvemos más equilibrados,
más en paz, porque ya no permitimos que nuestras emociones o pensamientos dicten nuestra experiencia. Este es el poder de la no identificación. Nos libera, nos da claridad y nos permite vivir con una mente más tranquila. Pero, ¿cómo podemos lograr esta claridad y libertad de forma más profunda? La práctica de la atención plena y la meditación nos lleva un paso más allá, abriendo el camino hacia una mente liberada que no está dominada por los pensamientos, sino que está alineada con la sabiduría, la paz y la compasión. La práctica de la atención plena y la meditación como herramientas de liberación. Ahora que hemos hablado sobre el desapego y la no identificación con los pensamientos, es hora de sumergirnos en dos de las herramientas más poderosas que el budismo nos ofrece para cultivar una mente libre de sufrimiento: la atención plena, mindfulness, y la meditación. Estas prácticas son esenciales para liberarnos de la tiranía de nuestra mente y entrenarla para ser más equilibrada, consciente y tranquila. La atención plena es una forma de estar completamente presente en el momento. No es solo una técnica, sino una forma de vivir. En lugar de vivir atrapados en las preocupaciones del pasado o las ansiedades del futuro, la atención plena nos invita a estar completamente presentes en lo que estamos haciendo en el aquí y ahora, sin juicios. Nos anima a observar nuestras experiencias, pensamientos, emociones y sensaciones físicas tal como son, sin intentar cambiarlas o controlarlas. Simplemente, las observamos con conciencia y aceptación. En el contexto del budismo, la atención plena es un medio para liberarnos de la mente inquieta. ¿Recuerdas cómo la mente tiende a saltar de un pensamiento a otro sin descanso? La atención plena nos enseña a detener ese flujo descontrolado y a enfocarnos en el presente, lo que permite que los pensamientos y emociones pierdan su poder sobre nosotros. Al principio, puede parecer que es difícil detener el bullicio mental, pero la clave está en no luchar contra los pensamientos, sino simplemente en observarlos. Cuando lo hacemos, comenzamos a darnos cuenta de que son solo pensamientos, transitorios, inestables y sin una verdad permanente. Por ejemplo, si en medio de una conversación te sientes frustrado o impaciente, practicar la atención plena sería darte cuenta de esos sentimientos en ese preciso momento. En lugar de reaccionar automáticamente, puedes tomar una respiración profunda y observar lo que está sucediendo en tu mente y cuerpo sin identificarte con la emoción. De repente, ese sentimiento de frustración ya no controla tu respuesta. Lo observas como una ola en el mar, viene y va. Este es el poder transformador de la atención plena. Nos permite ser testigos de nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas. La meditación es la práctica que más directamente cultiva la atención plena. Hay muchas formas de meditación, pero una de las más conocidas y fundamentales en el budismo es la meditación de Vipassana, o la meditación de la visión clara. En esta práctica, nos sentamos en silencio, observamos nuestra respiración y permitimos que los pensamientos y emociones fluyan libremente, sin aferrarnos a ellos. La meditación de Vipassana no busca bloquear la mente o suprimir los pensamientos, sino simplemente verlos tal como son. Cuando meditamos, experimentamos los pensamientos como simples fenómenos mentales que surgen y se disipan, al igual que las olas en el océano. Podemos observar la ansiedad, el deseo, la tristeza o la felicidad, pero sin identificarnos con ellos. Es como estar parado en la orilla del mar, mirando cómo las olas vienen y van. En lugar de ser arrastrados por ellas, nos mantenemos firmes y tranquilos, sabiendo que, al igual que las olas, todo lo que aparece en la mente es temporal. La práctica de la meditación también nos ayuda a desarrollar una gran comprensión de la impermanencia. A medida que observamos los pensamientos, nos damos cuenta de que no duran para siempre. Pueden parecer intensos en el momento, pero con el tiempo, se desvanecen. Esta conciencia de la transitoriedad es una de las claves para liberar la mente del sufrimiento, porque nos permite ver que nada en la vida, ni los pensamientos ni las emociones, es permanente. Al principio, la meditación puede parecer difícil. La mente es agitada, el cuerpo inquieto, y las distracciones parecen interminables. Pero el budismo nos enseña que no se trata de tener una mente perfecta durante la meditación, sino de desarrollar la paciencia y la perseverancia.
Cada vez que nos damos cuenta de que nuestra mente ha vagado, simplemente volvemos a la respiración, al momento presente. Ese es el entrenamiento, el regreso constante, la práctica de estar aquí y ahora, sin juzgar ni luchar contra lo que ocurre en nuestra mente. A medida que avanzamos en nuestra práctica de la atención plena y la meditación, comenzamos a darnos cuenta de algo asombroso. Nuestra mente, en lugar de ser nuestra enemiga, comienza a ser nuestra aliada. Nos volvemos más conscientes de los patrones de pensamiento que nos causan sufrimiento, y podemos elegir cómo responder a ellos. La mente se vuelve más clara, más tranquila y, lo más importante, más libre de la turbulencia de pensamientos sin fin. En la vida cotidiana, la atención plena nos permite estar presentes en todo lo que hacemos. Ya sea caminando, comiendo, trabajando o interactuando con otras personas, podemos aplicar la atención plena en cada acción. Este enfoque nos ayuda a liberar la mente de la ansiedad constante y el estrés, porque aprendemos a disfrutar de la simplicidad de cada momento, sin necesitar que todo esté bajo control o que todo sea perfecto. Todo lo que necesitamos hacer es ser conscientes, aquí y ahora. La meditación y la atención plena no son solo prácticas espirituales, son habilidades mentales que nos permiten vivir con mayor serenidad. Nos enseñan a dejar de perseguir la perfección o el control y a aceptar la vida tal como es. Nos muestran cómo liberarnos de la compulsión de buscar la felicidad fuera de nosotros y nos permiten encontrarla en la paz interior que ya está dentro de nosotros. El objetivo final de estas prácticas no es escapar de los pensamientos y las emociones, sino aprender a relacionarnos con ellos de manera saludable. Cuando practicamos la meditación y la atención plena, desarrollamos una nueva relación con nuestra mente, una que está libre de identificación y apego. Esta relación nos permite experimentar la vida con mayor claridad, sin las distorsiones de la ansiedad, el miedo o el deseo. La sabiduría budista y el despertar de la mente. Una vez que comenzamos a practicar la atención plena y la meditación, empezamos a experimentar lo que se conoce como despertar en el budismo. Este concepto de despertar no se refiere a una revelación mística o a un estado trascendental inaccesible. Más bien, es el proceso de ver las cosas como realmente son, sin las distorsiones de nuestros pensamientos, emociones o ego. Es el despertar a la realidad de la impermanencia, la interconexión y la vacío de la mente, tres enseñanzas centrales del budismo. En su núcleo, el despertar es un proceso de comprensión profunda. A medida que avanzamos en la práctica, comenzamos a ver que el sufrimiento no surge de los eventos externos, sino de la forma en que interactuamos con nuestra mente. La mente es la raíz del sufrimiento. El apego, el deseo, el miedo y las expectativas distorsionan nuestra visión de la vida. Pero, cuando comenzamos a ver con mayor claridad, podemos empezar a liberarnos de estas ilusiones y encontrar un sentido más profundo de paz. Uno de los aspectos más poderosos del despertar es la comprensión de la vacuidad o sunyata. En el budismo, la vacuidad no significa vacío en el sentido de que todo carece de valor o propósito. Más bien, se refiere a la idea de que las cosas no tienen una existencia independiente o fija. Todo está interconectado, todo depende de algo más. Nada existe de manera aislada, y todo está en constante cambio. Esto aplica tanto a los objetos físicos como a nuestras emociones, pensamientos y a nuestra propia identidad. Por ejemplo, consideremos el concepto de yo o mi identidad. A lo largo de nuestra vida, nos hemos formado una idea de quiénes somos, con base en nuestras experiencias, pensamientos, recuerdos y expectativas. Pero cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta de que ese yo no es algo fijo. Es una construcción mental, algo que se forma y cambia continuamente. La mente es un flujo constante de pensamientos, emociones y percepciones, y nuestra idea de yo es solo una pequeña parte de ese flujo. Esta comprensión nos permite liberarnos de la identificación rígida con nuestra identidad. En lugar de vernos como seres separados, comenzamos a vernos como parte de un todo interconectado. Empezamos a entender que el sufrimiento no es algo que nos pertenece individualmente, sino algo que compartimos con todos los seres. Esta realización nos lleva a una mayor compasión por los demás, ya que entendemos que su sufrimiento es, de alguna manera, el nuestro.
La sabiduría budista enseña que la compasión y la sabiduría son dos caras de la misma moneda. La sabiduría del despertar nos permite ver más allá de los límites del ego. Nos damos cuenta de que el ego, ese yo que creemos tan fijo e importante, es solo una creación mental, una ilusión que nos ata. Al disolver esta ilusión del yo, comenzamos a experimentar la vida desde una perspectiva más amplia y libre. De hecho, el despertar se puede describir como la disolución del ego. Ya no nos vemos como separados, sino como parte de un todo vasto y conectado. Este proceso de liberación mental se conoce como la superación del sufrimiento o nirvana, un estado de paz y equilibrio mental en el que ya no somos esclavos de los deseos y miedos. El nirvana no es un lugar lejano, ni un estado fuera de nuestro alcance. Es un estado de mente alcanzable aquí y ahora, cuando somos capaces de ver las cosas tal como son y liberarnos de las ilusiones que nos atan. La mente se calma, se pacifica, y con ella, el sufrimiento disminuye. Es importante notar que el despertar no significa que ya no tengamos pensamientos o emociones. No se trata de la ausencia de la mente, sino de nuestra relación con ella. Al alcanzar una mayor comprensión de la naturaleza de los pensamientos, emociones y nuestra propia identidad, ya no nos dejamos arrastrar por ellos. Nos convertimos en testigos de nuestra experiencia. En lugar de ser víctimas de la agitación mental, comenzamos a ver todo lo que surge en la mente con ecuanimidad, como algo que viene y va, sin que afecte nuestra paz interna. Además, el despertar nos conecta con el principio de la compasión universal. Cuando comprendemos que todo está interconectado, que todas las personas y seres son partes de un mismo tejido de existencia, nuestra compasión se expande más allá de nuestras propias preocupaciones. Ya no nos limitamos a cuidar de nuestro propio bienestar, sino que deseamos el bienestar de todos los seres. La verdadera sabiduría del budismo radica en reconocer que nuestro bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de los demás. Mantener la paz mental y la liberación cotidiana. Una vez que hemos comenzado a cultivar una mayor conciencia y comprensión de nuestra mente, el siguiente desafío es mantener esa paz interna en nuestra vida diaria. Aunque podemos experimentar momentos de claridad y calma durante la meditación, el verdadero reto llega cuando nos enfrentamos a las circunstancias diarias, a las demandas, tensiones y emociones que surgen en nuestro día a día. Es aquí donde la práctica continua y el entrenamiento mental se convierten en una necesidad constante. En el budismo, la paz mental no es algo que se logra una vez y para siempre. Es un estado que requiere atención y cultivo diario. La mente, por su naturaleza, tiende a distraerse, a volver a sus viejos patrones de apego, aversión y confusión. Pero, a medida que practicamos la atención plena y la meditación, aprendemos a reconocer cuando la mente ha comenzado a desviarse, y podemos volver al camino con paciencia y determinación. Es un proceso de reconocimiento y regreso constante. La clave para mantener la paz mental en la vida diaria está en integrar la práctica de la atención plena en todo lo que hacemos. Ya no se trata solo de meditar en un cojín o en un lugar tranquilo. Se trata de traer la atención plena a cada momento. Cuando estamos caminando, cuando estamos comiendo, cuando estamos hablando con alguien o incluso cuando estamos esperando en una fila. Este enfoque convierte cada momento en una oportunidad para practicar la liberación mental. Por ejemplo, cuando estamos atrapados en el tráfico, en lugar de dejarnos llevar por la frustración o la ira, podemos practicar la atención plena. Al notar cómo la tensión comienza a acumularse en nuestro cuerpo, podemos tomar una respiración profunda y observar esa emoción sin identificarnos con ella. No se trata de suprimir la frustración, sino de verla tal como es, reconociendo que es solo un pensamiento o una emoción pasajera. Esta es una práctica que nos permite mantener la calma incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Lo mismo ocurre cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes en el trabajo o en nuestras relaciones personales. El estrés surge cuando nos aferramos a pensamientos sobre el futuro o el pasado, o cuando intentamos controlar las cosas que están fuera de nuestro alcance. La meditación nos enseña que la verdadera paz proviene de la aceptación de lo que es, de soltar el deseo de controlar todo. Cuando nos damos cuenta de que no todo está bajo nuestro control,
pero que nuestra respuesta a las circunstancias sí lo está, comenzamos a liberarnos de la ansiedad. Cultivar la sabiduría profunda y la compasión universal. A lo largo de nuestra travesía hacia la paz mental, hemos aprendido a observar nuestra mente, a liberarnos del sufrimiento y a mantener un estado de calma interior, pero hay un aspecto fundamental del camino budista que aún necesitamos explorar: el cultivo de la sabiduría profunda y la compasión universal. Estas dos cualidades no solo son esenciales para nuestra propia liberación, sino que también transforman profundamente nuestras relaciones con los demás y con el mundo que nos rodea. La sabiduría profunda en el budismo, conocida como prajna, se refiere a la capacidad de ver la realidad tal como es, sin las distorsiones del ego, el apego o la ilusión. Es una comprensión directa y experiencial de la impermanencia, el vacío y la interdependencia de todas las cosas. Esta sabiduría no es solo un conocimiento intelectual, es un entendimiento profundo que se cultiva a través de la práctica constante y la reflexión profunda. El camino hacia la sabiduría profunda comienza con la comprensión de que todas las cosas están interconectadas. Nada existe por sí mismo, de manera independiente. Todo depende de algo más, y todo está en constante cambio. Esto nos lleva a la comprensión de la vacuidad, una de las enseñanzas centrales del budismo. La vacuidad no significa que las cosas no existan, sino que no tienen una existencia inherente y fija. Todo lo que experimentamos, ya sea una persona, un objeto o incluso nuestras propias emociones, está sujeto a causa y condición. Nada es eterno ni estable. Al comprender esta interdependencia, podemos liberarnos del sufrimiento que surge del apego y el miedo. Nos damos cuenta de que nuestro sufrimiento no proviene de las circunstancias externas, sino de nuestra creación mental de las cosas como permanentes o separadas de nosotros. Este entendimiento profundo nos permite soltar la necesidad de controlar el mundo y aprender a vivir con una mente más abierta, fluida y adaptable. Compasión universal, el corazón del camino budista. La compasión, karuna, es el complemento natural de la sabiduría profunda. Si la sabiduría nos permite ver la verdadera naturaleza de la realidad, la compasión nos lleva a actuar con bondad y altruismo hacia los demás. En el budismo, la compasión no es solo un sentimiento de simpatía o pena por el sufrimiento de los demás, sino un deseo profundo de aliviar ese sufrimiento, de ver a todos los seres como merecedores de paz y bienestar. El desafío final, la transformación de la mente y el camino hacia la liberación completa. Al haber explorado las etapas previas del camino budista, hemos llegado al desafío final, la transformación profunda y completa de la mente, que nos lleva hacia la liberación total. Este es el propósito más alto del budismo: romper con los patrones mentales que nos atan al sufrimiento y alcanzar un estado de paz, sabiduría y compasión que no solo transforme nuestra experiencia personal, sino que beneficie a todos los seres. Para entender este desafío, es fundamental reconocer que la mente es el principal campo de batalla en el que se juega nuestra liberación. Si bien las prácticas que hemos explorado hasta ahora, como la meditación, la atención plena y la sabiduría, son herramientas esenciales, el camino hacia la liberación completa es un proceso continuo de transformación interna. La mente, por su naturaleza, está llena de distracciones, deseos, temores y apegos. Estos patrones mentales son como raíces profundas que, aunque invisibles, nos mantienen anclados al sufrimiento. El último obstáculo, el apego a la identidad y al ego. El principal obstáculo que debemos superar para alcanzar la liberación completa es el apego al ego. Aunque hemos avanzado en la práctica de la meditación y la atención plena, la mente sigue siendo propensa a identificarse con el yo, ese conjunto de pensamientos, creencias y emociones que forman nuestra identidad personal. Este apego al ego es lo que nos hace sufrir. Buscamos constantemente la validación, evitamos el dolor y perseguimos deseos que nunca pueden saciarse completamente. El budismo enseña que el ego es una construcción mental, no una entidad fija e inmutable. A medida que avanzamos en nuestra práctica, comenzamos a descubrir que nuestra identidad, tal como la concebimos, es transitoria y cambiante. Pero aquí yace el desafío.
A pesar de saber intelectualmente que el ego es una ilusión, seguimos aferrándonos a él porque nos da una falsa sensación de seguridad y control. El verdadero desafío es dejar ir el apego al ego, es decir, dejar de identificarnos con el yo que construimos a través de nuestras experiencias pasadas, nuestras ideas y nuestros logros. Esto no significa renunciar a nuestra humanidad o a nuestra individualidad, sino ver a través de la ilusión del ego y entender que no somos esa construcción mental que llamamos yo. La liberación completa llega cuando podemos vivir sin aferrarnos al ego, sin sentir que necesitamos defender o justificar constantemente nuestra identidad. La mente despierta, el estado de nirvana. El concepto de nirvana es central en este desafío final. En el budismo, nirvana no es un lugar físico ni un estado de existencia permanente. Es, más bien, un estado de liberación mental, la liberación de los deseos insaciables, del sufrimiento y del ciclo de reencarnaciones, conocido como el samsara. El nirvana se alcanza cuando hemos superado el apego, la aversión y la ignorancia que nos mantienen atrapados en el ciclo del sufrimiento. Conclusión: el desafío de la mente liberada. La transformación completa de la mente es el verdadero desafío final en el camino hacia la liberación. A través de la meditación, la sabiduría y la compasión, logramos despojarnos de los patrones mentales que nos atan al sufrimiento y alcanzamos un estado de paz y libertad. Sin embargo, el camino no termina ahí. Es un proceso continuo de desapego, despertar y cultivo de la sabiduría, que debe ser sostenido y practicado todos los días. La verdadera liberación llega cuando somos capaces de ver la realidad tal como es, sin las distorsiones del ego, y actuar con amor y compasión hacia todos los seres. Así, la transformación de la mente no solo nos lleva a la paz personal, sino que también transforma el mundo a nuestro alrededor. Este es el desafío final: vivir con una mente liberada, llena de sabiduría y compasión, que no solo nos lleva a la libertad, sino que también contribuye al despertar de todos los seres.